Ahora bien, ¿qué pasa si yo sigo escribiendo o no muevo nada acá? Por cada pulse enable que yo genere, como el LCD va a encontrar las condiciones de que lo que estoy enviando es un dato que quiero que aparezca en pantalla, pues cada vez que yo coloque o haga o genere el pulso enable, se va a ir escribiendo una letra A. Entonces, pues simplemente si yo sigo escribiendo, pues esperaríamos que una vez que termine la pantalla, el cursor se pasará de forma automática a la parte inferior, pero podemos ver que no. ¿Qué pasaría si sigo generando los pulsos? Bueno, pues vamos a seguir presionando y eventualmente, efectivamente, va a aparecer en la parte inferior la letra A que estamos enviando de manera constante. ¿Cuántas veces le he pulsado? No llevo la cuenta, pero en algún momento tendrá que aparecer. Y si no aparece, es por un motivo bastante peculiar de los LCDs. Parte de la inicialización de los LCDs, aparte de que esté apagado, es que solamente esté habilitada una de las líneas del LCD. Por lo tanto, tendríamos que enviar un comando para indicarle al LCD que vamos a utilizar las dos líneas y entonces habilitarlo. ¿Eso cómo se puede hacer? Voy a detener la simulación un momento. Nos vamos aquí a los comandos y recuerdan que había un comando que era para seleccionar precisamente la función general del LCD. Y entonces aquí podemos observar que dice que este comando nos indica el ancho de la interfaz de datos, es decir, del canal de comunicaciones, el número de líneas que yo quiero utilizar. En el caso de que el LCD que está hoy simulando es de 2 líneas por 16 caracteres, por default está configurado para que solamente esté encendida la línea de arriba, pero la línea de abajo está apagada, hay que encenderla. Y podemos cambiar entre los tamaños de caracteres. Se supone que se pueden tener caracteres de 5 por 8 píxeles o de 5 por 10. Yo particularmente no he visto mucha diferencia entre los dos tipos de caracteres. Ese normalmente lo dejo como viene por default, pero sí tenemos que activar la segunda línea. Entonces, si queremos activar la segunda línea, tendríamos que ver que tengo que colocarle aquí en estos tres bits. Entonces recuerden, es el comando function set. Me voy a ir a la otra hoja de datos y por acá voy a buscar, aquí está, miren, está al final de la página 11 y lo que continúa está aquí en la parte inferior. Podemos ver que efectivamente tenemos DL, N y F. ¿Qué significa DL? DL es para indicarle que vamos a utilizar un bus de 8 bits o un bus de 4 bits. Como si le pongo un 1 en DL significa que vamos a tener un bus de 8 bits, así como lo tenemos en este momento. Y si le ponemos un 0, quiere decir que vamos a trabajar con el bus de 4 bits. Por el momento ahí le tendríamos que colocar un 1 porque quiero que continuemos trabajando con un bus de 8 bits. Después tendríamos que indicarle cuántas líneas vamos a utilizar. Si está en 0, entonces nada más va a utilizar una línea. Si está en un 1, entonces va a estar o va a encender la segunda línea. Es para que podamos usar las dos líneas. Y finalmente, el otro sería el bit de control para el tamaño de la letra. Si yo quiero que sea de 5 por 8 píxeles o de 5 por 11 píxeles. Si le pongo un 0, entonces estaríamos trabajando con los píxeles pequeños, y si le ponemos un 1, trabajaríamos con los píxeles grandes. Podríamos hacer la prueba. De hecho, por default tendríamos que colocarle un 1 aquí en DB4 debería estar en 1, DB3 debería estar en 1 y DB2 debería estar en 1. Los bits DB1 y DB0 pues da lo mismo que le pongamos. Cuando tiene una rayita significa que no importa qué valor pongamos ahí. Él simplemente le interesa que DB5 esté en 1 y que nosotros configuremos las opciones que necesitamos. Entonces, fíjense, ya tenemos que para poder empezar a trabajar con LCD tendremos de principio que utilizar dos comandos como mínimo.
El primero sería encenderlo y el segundo sería indicarle cuál es la interfaz de comunicación y cuántas líneas quiero utilizar y de qué tamaño quiero utilizar las letras. Entonces, antes de enviar cualquier carácter y empezar a usar nuestro LCD, tendremos que configurar esos dos comandos. Entonces, recordando el de hace un momento, que era para encender el display, recuerden que teníamos que poner puros ceros en la parte alta y puros unos en la parte baja para que se encienda el display, el cursor se active y el cursor parpadee. Y después tendríamos que decirle cuál es la forma de trabajo. En realidad, y como vamos a ver más adelante, hay un algoritmo de inicialización de los LCDs. Y ese algoritmo inicia precisamente primero con estos. Con este comando, el de function set. Pero bueno, aquí como estamos trabajando a mano, vamos a empezar primero encendiendo el LCD y después vamos a colocar este comando, en el cual vamos a primero los primeros 4, los más bajos, vamos a dejarlos todos en 1. De todas maneras, los últimos 2 bits, no importa si le dejamos en 1 o en 0. Y de los bits más altos del DB7 al DB4 vamos a colocarle un 0011. Entonces vamos nuevamente a nuestra simulación, vamos a ejecutarla. Recuerden que primero, para poder encender el LCD, tendríamos que poner 4 ceros y después 4 unos, y ya vimos el por qué. Entonces, y hay que indicarle que es un comando. Recuerden, siempre tenemos que determinar si es un dato o un comando lo que quiero enviar hacia la pantalla. Entonces voy a colocar eso así y vamos a generar el pulso del enable para que se encienda el display. ¿Ya vieron? Generé el pulso del enable y ya queda. Ahora bien, si yo quiero habilitar la segunda línea, estos tres los podemos mantener en bajo y la parte alta del dato que yo estoy enviando debe estar en 0011. Ahora voy a generar el pulso del enable para introducir ese comando. Aparentemente no hizo nada. ¿Por qué? Porque eso no es un comando que sea visible hacia la pantalla, a menos que empecemos a escribir algún carácter, como lo vamos a hacer en este momento. Ahorita ya pusimos dos comandos. ¿Cuál? El de encender y después el que tiene que ver con habilitar la segunda línea, el ancho del bus de comunicaciones y el tamaño de los píxeles. Entonces vamos nuevamente a colocar la letra A, que era 0110. 0110. A ver, no, aquí ya me equivoqué. Sería así. 0110 y luego 0001. Tengo que indicarle que ahora lo que voy a enviar es un dato. Tengo que modificar el RS. Aquí lo estoy modificando. Y ahora sí genero el pulso del enable. Entonces vamos a continuar presionando el enable para ir colocando las letras correspondientes. Y vamos a ver si eventualmente ahora sí aparecen las letras A en la parte inferior. Entonces yo sigo presionando. En algún momento deberá aparecer la letra A en la parte de abajo, porque ya hicimos mención a través de los comandos que vamos a habilitar la segunda línea, y efectivamente ya vieron que ya apareció la letra A. Ahora fíjense aquí un detalle. ¿Qué pasó mientras no se escribió nada en la segunda línea? Recuerden que esto es una ventanita de toda la memoria DRAM que tenemos disponible. Supongan, como estaba acá en esta diapositiva, recuerden que aquí teníamos uno. Esta es nuestra ventanita. Cuando yo estuve presionando muchas veces el enable, lo que sucedió es que la letra A se fue colocando en cada una de las posiciones posteriores. Sin embargo, esas no se ven en la ventana que nosotros tenemos disponible. ¿Hasta qué momento se vio? Bueno, hasta que la letra A escrita estaba en la posición número 40. Y entonces aquí viene otro comando que tenemos que aprender a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es ese comando que tenemos que aprender a utilizar? Bueno, sería el de apuntar a la dirección correspondiente de la posición correspondiente a donde quiero que aparezca mi carácter.
Podemos ver en este mapa que en la posición 00, ¿sí?, tenemos el inicio de nuestro LCD y llega desde el 00 hasta el 0F. Pero si yo quiero empezar a escribir en la segunda línea, independientemente de que yo pueda seguir escribiendo en esta parte de la memoria hacia la derecha, si yo quiero que aparezca algo muy particular en esta segunda línea, tengo que empezar a escribirlo a partir de la dirección 40. Entonces vamos a ver cómo podemos generar ese detalle, es decir, cómo cambiar de fila para posicionarnos en la línea correspondiente. Ahora bien, antes de eso voy a hacer un borrado de la pantalla. Recuerden que tenemos un comando para borrar pantalla. Podemos ver aquí que con este comando clear display, podemos borrar la pantalla y se borra todo lo que contenga el display. Vamos a hacer el experimento. Vamos a poner todo en 0 excepto el primer bit, es decir, el DB0, el bit menos significativo. Entonces vamos a ver, permítanme que esto ya se hizo más chico. Ahora le voy a indicar que va a ser un comando, ¿sí? Acuérdense que RS debe estar en 0 para indicarle que es un comando, y el comando que voy a utilizar es precisamente el todo ceros excepto el bit menos significativo. Cuando yo genero el pulso, fíjense lo que sucede, se borra todo el contenido de la pantalla, ¿sí? Y no solo de la pantalla, sino que se borra todo el contenido de la memoria de DRAM, que es la que está asociada a lo que vemos en la pantalla. Entonces, si queremos que se borre la pantalla, tendremos que usar ese comando. Con esto ya vimos un tercer comando, ¿sí? Ahora, si yo quiero pasar de la primera línea a la segunda línea, tendremos que ir nuevamente a la hoja de datos y vamos a utilizar este comando que dice set DRAM address, ¿Por qué? Porque con este nos vamos a posicionar en algún punto de toda esa memoria de DRAM que a su vez está asociado a lo que vemos en el display. Algo así como un GoToXY de los otros lenguajes de programación, si quieren tomarlo así, me serviría para posicionar el cursor en alguna parte de la pantalla. Obviamente, si yo quiero que mi cursor sea visible, pues tendría que colocarlo en una dirección que vaya desde la 00 hasta la 0F, todo esto está en hexadecimal, o de la 40 a la 4F, ¿sí? Si yo pongo una dirección fuera de este rango, bueno, lo único que estaríamos haciendo es apuntar a alguna posición, pero de las que no se ven en la pantalla. Independientemente de eso, también podemos hacer un corrimiento de toda la memoria para que un dato que esté, por ejemplo, en la posición 19, eventualmente aparezca acá al principio. Lo que se hace ahí son corrimientos de pantalla, no de cursor, pero eso es otra historia. Bien, entonces vamos a ver cómo le haríamos para generar eso. Para generar un número 40 hexadecimal, recuerden que para convertir de hexadecimal a binario, se toma literalmente cada dígito hexadecimal y se transforma a binario. Por ejemplo, tendríamos que colocar un 0100 en la primera parte, ¿sí? Y luego un 0000 en la segunda parte del dato, y con eso estaríamos generando un 40 hexadecimal. Entonces, para pasar a esa posición tendremos que generar o utilizar este comando que dice set DRAM address. Observen que el DB7 debe estar en 1 y solamente tenemos disponibles del DB6 al DB0. Pero ¿cómo se le va a hacer si lo que tengo que enviar son 8 bits? Bueno, no hay problema, porque para poder mandar un número 40 no necesito 8 bits, necesito nada más 7 bits. Entonces, si esto consideráramos que en esta posición hay un intermedio que fuera un 0, de todas maneras ya sabemos que los últimos 4, es decir, estas posiciones deben tener un 0 y las siguientes posiciones deben tener un 4. Pero para generar un 4 sería un 0, que es el imaginario que tendríamos en esta posición que estoy marcando, aquí en medio del 1 y del AD. Ahí tendremos un 0 y después pondremos un 1, 0, 0. De hecho, el 1, 0, 0 es un 4 en binario. Entonces da lo mismo si lo ponemos así. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer acá en la simulación. Yo quiero hacer que este cursor aparezca en la parte inferior. Sigo considerando que es un comando, fíjense que está en 0, el RS. Y entonces lo que tengo que hacer es primero, el bit más significativo, según lo que tenemos acá en la hoja de datos, debe estar en un 1.
aquí está el 1. Y después tengo que poner un 4 y un 0 binario. Entonces vamos a poner un 1, aquí está 0, 0 y los últimos 4 bits están en 0. Entonces con esto ya estoy generando la dirección 40. La dirección 40 va a partir de esta posición hacia la derecha. Entonces voy a presionar el botón Enable y fíjense cómo se va a pasar el cursor a la parte inferior y a partir de ahí ya podemos escribir lo que se nos antoje en esa posición. Si quiero yo pasar nuevamente a la posición superior, pues entonces tendría que decirle que se vaya a la posición 0. Recuerden que estos 7 bits me indican la dirección de lo que yo quiero acomodar en esta posición. Entonces voy a generar nuevamente el pulso y vean cómo se pone en la parte superior. Ahora bien, que yo quiero que aparezca como a la mitad, pues se me ocurre que ahora le voy a poner 0, 0, 0 y vamos a ponerle un 3 para que aparezca en la posición número 4. Entonces, fíjense cómo el bit más significativo sigue siendo un 1. ¿Por qué? Porque así me lo está indicando el comando, que el bit más significativo del bus de datos, es decir, el DB7 debe estar en un 1 y todo lo demás ya corresponde a la dirección correspondiente. Voy a generar el pulso y fíjense cómo avanzó. Si quiero hacer que siga avanzando, entonces pues tengo que indicarle a través de la dirección correspondiente en qué posición quiero que aparezca. Si yo quisiera que esto apareciera exactamente abajo, supongo que basta con habilitar este bit. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí está el 40, el 4 sería el 100 y ya después cualquier otra posición. Vamos a ver qué sucede. Fíjense, aparece en la parte inferior. Bien, entonces con eso, bueno, ya podremos ver cómo se le hace para poder ir acomodando el cursor y dónde quiero que vaya escribiendo. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos colocar un mensaje de hola mundo en nuestra pantalla? Bueno, podríamos utilizar primero el comando que dice return home, es decir, que regrese a la posición inicial sin borrar el contenido de la memoria de RAM. Hasta el momento no hemos escrito nada, ¿sí? Por lo tanto está vacío, pero podríamos utilizar este mismo comando, así como estamos trabajando ahorita, o simplemente utilizar el comando correspondiente que sería todos ceros excepto el DB1. ¿Sí? El DB0 no importa, simplemente con que en DB1 exista un 1, todos los demás de arriba sean 0. Entonces vamos a regresar a la posición inicial. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner todos estos en 0, excepto el segundo bit. Y podríamos dejar este en 1. De todas maneras, no importa en qué posición está. Seguimos indicándole que es un comando lo que vamos a mandar. Y enviamos el pulso correspondiente. Y fíjense cómo aparece el cursor en la primera posición. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera escribir hola mundo en la pantalla con una flechita? Bueno, recordando que la secuencia de envío de datos o comandos tiene que ser en esta serie de eventos. Para poder enviar una frase, bueno, tendremos que enviar de manera sucesiva las letras correspondientes en código binario. Afortunadamente, cuando se está programando, el mismo compilador, a la hora que nosotros enviamos un carácter y lo ponemos entre apóstrofes, automáticamente hace el cambio de decimal a su código ASCII en binario y lo manda al puerto que nosotros se lo indiquemos. Sin embargo, aquí como lo estamos haciendo a mano, bueno, tendremos que colocarlo a mano completamente. Entonces, por ejemplo, de esta tablita podemos ver que si yo quiero enviar una H, tendría que mandar este código binario, pero como dato, no como comando. Recuerden que hay dos tipos de datos a enviar, uno como dato y otro como comando. Entonces vamos a iniciar. Estamos en la posición 0 y si yo quiero enviar una H, entonces recuerden primero que debemos colocar el bit RS en un nivel 1. Lo voy a colocar en un nivel 1 y ahora sí voy a colocar una H. Entonces, para colocar la H, tendría yo que colocar un 0, 1, 0, 0, después un 1, 0, 0. Eso sería el bit correspondiente al número ASCII de la letra H mayúscula. Entonces voy a generar el pulso enable en este momento.
Por aquí se me hace que yo tuve un error. Voy a regresarme a lo mejor. Recuerden que si yo lo pongo como comando, lo pongo en 1 y todos los pongo en 0, me voy a pasar a la dirección inicial. ¿Ya vieron? Y ahora voy a regresar a que sea un dato y vamos a volver a intentar escribirlo. A ver, sería un 0, sería un 1, después 0, 0, después un 1, 0, 0, 0. Bueno, esto que estoy repitiendo yo lo tengo en este momento escrito en un papelito para no regresarme a la diapositiva. Y entonces vamos a intentar escribir lo correspondiente. Ahí está, ya está una H. Fíjense aquí incluso que yo me puedo mover a través de las posiciones de la memoria y sobreescribir lo que yo ya escribí, así como lo hice en este momento. Entonces ya puse una H. Para poner una O tendremos que poner un 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ajá, y después todos los demás unos. Genero el pulso y ya apareció una O. Después, para que aparezca la L, tengo que colocar un 0, 1, 1, ese se queda igual, y luego 1, 1, 0, 0. A ver, vamos a colocar, ahí está la L. Después vamos a colocar la letra A, ese ya lo pusimos hace un momento, era un 0, 1, 1, 0. Después 0, 0, 0, 1. Y generamos el pulso Enable. Fíjense que por cada dato que yo quiero que aparezca en pantalla, tengo que ir generando el pulso Enable. ¿Sí? Ahora, si yo quiero pasar a la segunda línea para escribir la otra frase mundo, bueno, entonces recuerden que tenemos que pasar a comandos, haciendo que RS sea 0, ya lo acabo de hacer, y vamos a colocar 1, 1 y después todos ceros. Eso ya lo vimos hace un momento y nos pasamos a la línea de abajo. ¿Sí? Ahora bien, ya vamos a colocar la M mayúscula. Tengo que cambiar ahora RS a 1 para indicarle que lo que voy a empezar a enviar es datos que quiero que aparezcan en pantalla, y vamos a colocar la M. Sería un 0, 1, 0, 1, 0, 0, después 1, 1, 0, 1. Y vamos a colocar el dato. Ahí está, es una M. Desde que estuve probando, esta M como que no me pareció tan M. Le falta un piquito, yo creo, para abajo, pero bueno, eso ya depende de la memoria CG-ROM, de donde toma la copia para poder hacer la representación en pantalla. Vamos a poner la letra U, ese sería 0, 1, 1. Entonces aquí tenemos que ponerle 0, 1, 1 y después 0, 1, 0, 1. Entonces aquí es 0, 1, 0, 1 y genero el pulso Enable. Observen aquí, a lo mejor si no lo ven tan claro aquí con los switchecitos, en la parte inferior se ven los colores de los bits que estoy enviando. Recuerden que 0 está en azul, 1 está en rojo. Entonces voy a generar, ahí está la U. Después vamos a colocar la N, que sería un 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, ahora es 0. Y después la parte baja tiene que ser 1, 1, 0. Y voy a generar el pulso Enable. ¿Listo? Ahí está la N. Después vamos a colocar la D, que sería 0, 1, 1, 0. La parte de arriba se queda igual. Y después pondríamos un 0, 1, 0, 0. Aquí voy acomodando eso. Y ahí está la D. Después voy a poner la O. Voy a colocar un 0, 1, 1, 0. Ajá. Y luego todos unos. O sea, la parte de hasta la parte baja sería todos unos, y con eso escribíamos la O. Ahí está, dice hola mundo. Y se me ocurre escribir una flechita. Entonces vamos a colocar un 0, 1, 1 y después 1, 1, 1, 0. Vamos a poner el pulso Enable y listo, ahí está una flecha. Entonces con esto podemos ver que el manejo del LCD no es que sea complejo, más bien hay que entender cómo funcionan cada uno de los comandos y cómo los podemos utilizar. La tabla de caracteres de cada uno de los displays, el que nosotros usemos, y de hecho aquí estaban ya todos los códigos binarios, solo que insisto, yo lo tengo escrito acá en un papelito.
estos serían los caracteres que tendríamos que enviar hacia el LCD desde cualquier dispositivo que esté controlándolo, ¿sí? Para saber cuáles son las tablas características de todos los caracteres, casi todos vienen con 2. Podemos ver esta tabla que aquí viene las letras que conocemos, pero vienen caracteres asiáticos. Y si nos vamos a la siguiente página, bueno, aquí tenemos otra tabla de caracteres, que en el caso de la flechita que yo puse para esta tabla implicaría un gusanito, vamos a ponerle. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese símbolo, pero bueno, depende de la tabla que tenga predeterminada la CG-ROM de nuestro display. Recuerden que el CG-ROM es la memoria de donde se obtiene el patrón, que después es el que aparece en el display, porque se hace una copia de la CG-ROM a la DRAM, dependiendo del tipo de dato que yo le diga que aparezca en el display correspondiente. ¿Sale? Bien, entonces esto todo lo que vimos en este momento tiene que ver con el display manejado en un bus de 8 bits. Tendríamos que ver cómo se trabaja con 4 bits, que es lo que vamos a hacer a continuación.